¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Hola, muy buenos días. El Señor sea con cada uno de ustedes. Gracias esta mañana por acompañarnos y juntos poder revisar de nuevo el capítulo 6 de Nehemías. Vamos a ir al verso 15 en esta ocasión. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, tuvieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Bueno, el pasaje claramente nos indica el punto final o la conclusión de lo que Dios había traído a Nehemías a hacer. Por lo menos en esta primera etapa, el nombre de Dios había sido glorificado en la encomienda o en la tarea de haber terminado la muralla en 52 días. Entonces las naciones vecinas pudieron observar la insuficiencia de sus dioses comparadas con el Dios de Nehemías. La vida de Nehemías nos muestra claramente que es imposible hacer la voluntad de Dios, andar por fe, pasar uno y otro ladrillo a los que edifican sin ataques. Los ataques y la oposición es parte del proceso. Pero tenemos esta maravillosa promesa de parte de Dios. Mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Bueno, qué maravilloso ha de haber sido para los trabajadores, para los colaboradores de la visión al lado de Nehemías, poder reconocer que finalmente la meta se había cumplido y la muralla se había terminado. Eso me recuerda al título de un libro que siendo un adolescente leí por primera vez, de la pluma de Chuck Swindoll, Pásame otro ladrillo. Bueno, esta era la idea. Ellos estuvieron trabajando codo a codo, hombro a hombro, corazón a corazón, mientras las luchas y los enemigos y la oposición se levantaba, fueron fieles para edificar la muralla. Así que la conclusión de Nehemías es poderosa. Es algo realmente donde podemos ver la gracia, el poder de Dios, porque aunque nosotros pudiéramos exaltar la imagen de Nehemías, lo que él nos muestra es que Dios siempre obra por medio de personas fieles, pero lo crucial, lo más importante, lo más sagrado es que es Dios quien obra. Bueno, es interesante ver a lo largo de la historia de la iglesia que todos recordamos a hombres claves, a hombres memorables, como Charles Spurgeon, George Whitefield, John Wesley, David Livingstone, D.L. Moody, William Carey. Todos estos hombres que al mencionar sus nombres claramente evoca a nuestra memoria las grandes hazañas que Dios hizo por medio de ellos. Pero siempre es interesante cuando te acercas a la vida, obra, a través de las biografías de estos hombres, que Dios de manera interesante alrededor de estos hombres levantó a un equipo que estuviese con ellos, a un grupo de hombres que creyeran y colaboraran con ellos en la visión de Dios. Pareciera ser que este es el final de la historia y que estos 52 días enmarcan la meta final de Nehemías, pero la realidad es que aún nos faltan 7 capítulos de la bitácora que Nehemías quiso relatarnos acerca de su obra de edificación. Posiblemente para muchos esta era la gran tarea que Nehemías tenía,
sin darse cuenta que la reforma espiritual que él provocaría realmente tendría implicaciones mayúsculas también. Por lo tanto, la necesidad de mantener el enfoque es importante porque debemos someternos a la voluntad de Dios. En muchos momentos, cuando mantienes el enfoque, pareciera que Dios no está haciendo nada y que de hecho las cosas se salieron de control. Pero entonces ser persistente en lo que Dios nos ha llamado a hacer trae grandes dividendos. Es como si Dios produjera una fortaleza invisible cuando las personas nos mantenemos dentro de su perfecta voluntad. Observemos verso 17 en adelante. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulán, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras. Y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. En Jerusalén pareciera ser que había un servicio postal muy ocupado, revelando lo que Nehemías haría. ¿Puedes creerlo? Aunque la muralla se ha levantado y la obra inicial ha sido concluida, nuestro enemigo sigue despertando la envidia, el odio, el rencor, la intriga, la murmuración y los ataques directos de una serie de enemigos, tal y como lo seguiremos viendo en los próximos capítulos. Así que hagamos una última pregunta a este capítulo 6. ¿Qué mantuvo enfocado a Nehemías? ¿Pudieras pensar conmigo en esto por un instante? Bueno, permíteme proponer que hay 4 cosas que Nehemías hizo para mantener el enfoque adecuado. Número 1, Nehemías tenía un propósito claro. Sabía muy bien a qué Dios lo había traído a Jerusalén. Y eso determinó todo su actuar en esa gran obra. Y es que las grandes vidas son producidas por un gran compromiso con una gran causa. Por eso es que una de las mejores maneras de invertir el tiempo y de pasar el tiempo y los años en la vida de un creyente es tener la causa del Evangelio. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo cuando él dice en Romanos 1: no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación? El apóstol realmente elevó su compromiso con la gran causa del Evangelio. Esta fue su gran propósito de vida. Por lo tanto, cuando se está despidiendo de los ancianos de Éfeso en Mileto, en el capítulo 20 de los Hechos, dice: no he rehuido darles todo el consejo de Dios. No he amado mi propia vida, sino que la he entregado toda para ponerla al servicio de Dios. Así que yo te pregunto esta mañana, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Lo sabes? ¿Lo entiendes? ¿Estás trabajando clara y nítidamente en ese propósito de Dios para tu vida? ¿O eres como muchos que entran y salen al propósito de Dios, que pareciera ser están jugando con el cristianismo? Pero no, cuando un hombre de Dios realmente se planta y se establece en el propósito de Dios, tendrá una visión clara hacia dónde va, hacia dónde se dirige. Número 2, Nehemías tuvo una perspectiva clara. Una y otra vez Nehemías discernió los engaños de sus enemigos. Entonces, él fue dotado por Dios con discernimiento. Esta perspectiva clara se recibe pidiéndole al Señor y luego pasamos tiempo en su palabra.
porque es cuando estamos en su palabra que estamos recibiendo los pensamientos, la mente de Cristo en nuestras vidas. Entonces podremos discernir adecuadamente lo que Dios quiere, pero también las intenciones del corazón de las personas que están cercanas a nuestras vidas. Así que mi pregunta es, ¿estás creciendo en tu perspectiva espiritual? Número 3, una vida de oración. Si, como lo hemos visto a lo largo de todo el libro, la respuesta de Nehemías a los rumores y a la difamación fue la oración. Así que eso también lo mantuvo adecuadamente enfocado en llevar a cabo solo la obra de Dios, no su voluntad, no lo que sus pensamientos o sentimientos le marcaban. Un gran problema de nuestras vidas es dejarnos conducir por nuestro corazón. Como dice el profeta, nuestro corazón es engañoso. Así que mi pregunta sería, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Realmente tú estás orando por aquellas cosas que Dios quiere que ores? Y número 4, Nehemías nos modela una vida de perseverancia. El valor no es ausencia de temor. Valor consiste en seguir adelante a pesar de los temores. Nehemías perseveró una y otra vez hasta llegar a la meta. Muchos perdemos el enfoque porque creemos que estamos haciendo mucho y no vemos un resultado espiritual de ello. Bueno, Nehemías trabajó duro, aunque no veía claramente lo que estaba sucediendo. Así que debemos determinarnos para perseverar. No se trata solo de empezar, sino de cómo vamos a terminar. Y nosotros los creyentes podemos estar seguros de que el deseo y el anhelo de Dios es que perseveremos, y de hecho Él está comprometido en preservar a los suyos a pesar de las luchas, las pruebas, las tentaciones y aún las aparentes derrotas de nuestras vidas. Así que, al igual que Nehemías se aferró a concluir la muralla, nosotros debemos aferrarnos a que los propósitos de Dios se cumplan en nuestras vidas. Él nos ha dado tantos regalos, tantos dones, empezando con la salvación y la santificación, continuando con los dones que Él te dio para contribuir a la obra del Señor. Así que simplemente un par de preguntas para terminar este día. ¿Estás trabajando en aquello que Dios te dio? ¿Estás manteniendo el enfoque correcto en la vida cristiana? Bueno, te animo a que no desmayes en lo que Dios ha puesto en tu corazón y que puedas perseverar manteniendo el enfoque tal como nuestro amigo Nehemías nos ha modelado en este capítulo 6. Oremos. Gracias, querido Señor. Gracias, amado Padre, amado Hijo, amado Espíritu Santo, porque nos permites considerar claramente lo que tú deseas de nosotros. Quieres que no solamente te sirvamos, sino que de hecho te sirvamos con el enfoque adecuado en la vida. Perdónanos porque somos tan fácilmente distraídos de lo que tú quieres que nosotros estemos haciendo. Perdónanos cuando hemos sido confundidos por no crecer en discernimiento. Hay tantos atrasos en nuestro propósito y en nuestro caminar simplemente porque no hemos discernido. Así que yo te ruego, perdónanos, danos la oportunidad de seguir creciendo y de seguir cultivando verdadero discernimiento. En el nombre de Jesús, nosotros oramos esta mañana. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.